Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. Un hombre de 85 años ha muerto este lunes en la localidad de Torremayor, en Badajoz, a causa de las altas temperaturas. Se trata del segundo fallecido por ola de calor en la región durante este verano, siendo el primer fallecido de esta segunda tanda de altas temperaturas. Hoy las provincias más afectadas serán Ciudad Real y Toledo, donde se llegará a los 40 grados. Estas cifras se mantendrán hasta el miércoles. Sin embargo, el jueves 7 de agosto se prevé que en Toledo se incremente hasta los 41 grados y los termómetros alcancen los 42 grados durante todo el fin de semana. Y cambiamos de asunto. La COE ha alertado de la ralentización en la creación de empleo y en la reducción del paro tras conocer los datos correspondientes al mes de julio. Recordemos que el paro ha bajado en alrededor de 1.300 personas y se han creado más de 4.000 nuevos puestos, poco en comparación a meses anteriores debido a la estacionalidad de julio y la creación anticipada de trabajo de cara a las vacaciones. Desde la patronal defienden que las cifras muestran una desaceleración de la actividad que viene marcada por la reducción de las horas trabajadas y la caída en la productividad por ocupado. Una situación, dicen, preocupante, teniendo en cuenta que España tiene la tasa de paro más elevada del entorno europeo. Desde el Ministerio de Economía, sin embargo, Carlos Cuerpo defiende el aumento de la productividad y ha relacionado las últimas cifras de paro y afiliación con el crecimiento del PIB que conocimos la semana pasada, del 0,7% en el primer semestre. Además, este crecimiento está permitiendo compatibilizar una enorme creación de empleo, como lo acabamos de ver, con una mejora en la productividad. La productividad por hora sigue creciendo y esto no suele verse en etapas de crecimiento en España. Tenemos un sector exterior competitivo, unas empresas que son capaces de competir a nivel internacional en servicios, tanto en turismo como en servicios no turísticos, que son servicios de mayor valor añadido, y esto va asociado también a que el empleo que se está creando en ramas de un mayor contenido, con mayores salarios, con mayor capacidad de crecimiento también para esas empresas. Con este dato macro en mente, el IBEX 35 sube un 1,49% y se posiciona en los 14.337 puntos. Subidas encabezadas por los bancos. Santander sube un 3,18% y se compra la acción a 7,42 €. CaixaBank sube un 2,69% y se compra a 8,33 €. BBVA sube un 2,19% y se compra a 14,67 €. Vemos también a una AENA fuerte que sube un 1,93% y se compra la acción a 23,97 €. Del extranjero, Donald Trump anunciará esta semana al nuevo encargado de elaborar las cifras de desempleo tras despedir al anterior por ideologizar, según el republicano, los resultados a favor del Partido Demócrata. El dato señalaba que el desempleo estadounidense había subido una décima en julio, llegando al 4,2% y apuntando, dicen los expertos, a una bajada de tipos. Ante esta posibilidad, el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, ha cerrado este lunes con ganancias del 0,92%. Animados por esta perspectiva también están los mercados europeos. Hoy, además, se ha conocido que el sentimiento de confianza de los inversores hacia la eurozona ha caído por debajo del 0 al 3,7% frente al crecimiento del 6,9% vaticinado. Esto no apunta a buenas expectativas de aquí a 6 meses, pero de momento no se hace notar en las bolsas. El Eurostoxx sube un 1,35% y se posiciona en los 5.235 puntos. En Alemania, el DAX 40 sube un 1,40% y llega a los 23.750 puntos y el CAC 40 en París repunta un 0,92 y alcanza los 7.615 puntos. Otras noticias. Un día más, otro currículum inflado en la esfera política. La vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y vicesecretaria de organización del PP madrileño, Ana Millán, utilizó propaganda electoral entre 2003 y 2007, atribuyéndose una licenciatura en Ciencias Políticas que nunca obtuvo. El vicesecretario de Hacienda y Vivienda del PP, Juan Bravo, califica como un error la actuación de su compañera. Conocemos lo que hemos conocido por los medios y según hemos conocido por medio de ustedes, se circunscribe al hecho de un error en un folleto publicitario. Ustedes conocen lo que ha pasado con nuestra compañera, cometió un error, pidió disculpas y dimitió. Y si nos acercamos a lo que pasa en otras formaciones políticas, pues yo creo que conocen ustedes también las irregularidades en el currículum del señor Puente, del señor Pachi López, del señor Sánchez, de su señora. En una rueda de prensa celebrada en Cantabria, Bravo también se ha referido al contrato entre la firma china Huawei y Telefónica. Supone el almacenamiento de escuchas judiciales con equipos de Huawei. Desde el PP consideran de alto riesgo esta alianza teniendo en cuenta la Ley de Inteligencia Nacional de China aprobada en junio del año 2017. Según Bravo, obliga a particulares, tanto dentro como fuera de su país, a colaborar con los servicios de inteligencia del Estado chino cuando se les requiera.
Lo que pedimos y a su vez exigimos, por tanto, es lealtad con nuestros socios europeos que han expresado su preocupación por la relación en temas de seguridad y defensa entre la empresa china y el gobierno de Sánchez. Creemos que no hay margen para la interpretación porque Europa ha dicho que Huawei puede representar una amenaza en materia de seguridad. Si Sánchez pone en peligro los secretos del Estado, tendrá que explicar por qué. Y nosotros le preguntaremos donde haga falta, Congreso o Senado. Continúan escuchando Radio Intereconomía, pueden seguir informados en intereconomía.com. A continuación les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico en un día en el que tenemos que hacernos eco del 40 aniversario de la firma del Tratado de Adhesión de España a la entonces Comunidad Europea el 12 de junio de 1985. Un hito que trasciende la mera conmemoración histórica, que merece convertirse en un punto de profunda reflexión geopolítica, porque la integración de España en el proyecto europeo ha sido sin duda un factor transformador para el país. Lo sacó de un aislamiento de décadas, secular prácticamente, y de abrir las puertas a la libertad, al progreso, a la democracia, pero más allá de eso, a beneficios internos, bien es cierto, pero también a capacidad de proyección exterior. Hay que ver cómo esa adhesión supuso de forma recíproca también un beneficio para Europa, una capacidad de entender que juntos somos más fuertes y más capaces de ser actores globales. Para España, la pertenencia a la Unión ha significado una multiplicación exponencial de su influencia y una mejora sustancial en la defensa de sus intereses internacionales y nacionales. Antes el marco institucional era débil, el marco económico, ¿para qué contar? La capacidad con la moneda, que tenía que acudir siempre a la devaluación, con los consiguientes sufrimientos tremendos. Al unirnos como bloque a la Unión Europea se ganó peso en las negociaciones comerciales, voz en los foros internacionales y plataforma de valores e intereses. La fuerza de la Unión de los Estados, con un mercado interior sin fronteras, con una moneda común, ha permitido a España defenderse mucho mejor de lo que hubiera hecho sola de crisis económicas como la burbuja inmobiliaria de 2008 o hacer frente a desafíos globales como la pandemia. Sabemos también la existencia de Schengen y su capacidad para cambiar las realidades sociodemográficas de las naciones. Fortalece lazos culturales, profesionales, proyecta apertura y dinamismo, y también la influencia de España en asuntos clave, desde la agricultura y la pesca hasta la política exterior común, se ve amplificada al actuar dentro de ese paraguas de Bruselas. España, con su tamaño, es el cuarto país más poblado de la Unión Europea, pero también la cuarta economía, que por cierto ha multiplicado por 10 su PIB desde la adhesión, ha aportado una vitalidad, una dimensión estratégica significativa a la Unión. De hecho, no hay más que ver la importante ubicación geográfica que tiene España con esa fachada atlántica, a la que se une, como no, el vecino ibérico, Portugal, también de celebración en estos días, con también la proximidad a África, puente crucial de la Unión Europea hacia el sur global y hacia el control también, cuestión relevante, candente y siempre llena de fricciones, del control de flujos migratorios. Hemos visto cómo la pesca, el sector primario, el turístico han sido aportaciones importantes de España al conjunto de la Unión Europea, que ha aportado en ámbitos como la seguridad alimentaria, energética, proyección económica global, pero también hemos salido beneficiados de todas esas capacidades de proyección internacional y negociadores. El deseo, por otro lado, en una retrospectiva después de 40 años de más Europa, que existe entre la ciudadanía española, especialmente en áreas como la política exterior o la defensa. En este caso, prácticamente 2 de cada 3 españoles desean que se ahonde en esa construcción europea. Tiene que coexistir, sin embargo, con la creencia mayoritaria, que está ahí, sobre la mesa, de que la última palabra, la toma de decisiones importantes, tiene que recaer siempre en los gobiernos de los países miembros. Esto, por un lado, es respetable. Las opiniones de los ciudadanos europeos han de ser tenidas en cuenta porque son las que construyen ese proyecto conjunto, pero evidentemente ralentiza la capacidad de la Unión para actuar con agilidad, con contundencia
en un escenario especialmente complicado, el global de ahora mismo, donde potencias como China, Rusia o Estados Unidos se mueven con mucha mayor rapidez y con una visión estratégica mucho más clara, mucho más unificada. Sabemos que los procesos de toma de decisiones en la Unión Europea son un verdadero dolor de cabeza, muy complejos, supuestos que se consigan mayorías no valen, tiene que haber consensos. Esto evidentemente tiene que ser modificado a futuro si queremos tener la capacidad, la cintura para actuar de forma global. Si no, nos vamos a convertir al final en un club nominal que no va a tener capacidad de actuación en el nuevo orden mundial, que si por algo se caracteriza es por la rapidez con la que pasan las cosas. Es un tabú, pero va a haber que dejar de lado los consensos y apostar por las mayorías, porque si no, el club europeo va a ser, como digo, nada más y nada menos que una cuestión nominal, más que un eje verdaderamente capaz de actuar por sí mismo como influencia y como una potencia verdaderamente relevante. Hay desafíos inmensos. Necesitamos una política exterior realmente común, una defensa más cohesionada, una capacidad de gestionar las crisis económicas. Tenemos una moneda única, pero no tenemos una política fiscal común. La política monetaria, si está unificada, la fiscal no. Llevan los responsables de nuestro Banco Central clamando por ello desde hace años. Mientras no lo consigamos, no seguiremos construyendo ese proyecto único. La receta para contrarrestar la irrelevancia de Europa a futuro no es más que más Europa, más unión y más capacidades para terminar con éxito este constructo político que lleva décadas sobre la mesa avanzando, pero lamentablemente de forma mucho más lenta de lo que sería deseable. Solo una Unión Europea más unida y con mayor capacidad de acción podrá defender sus intereses, sus valores en un mundo multipolar donde la influencia individual de sus Estados miembros, por importantes que sean, es cada vez más limitada. Alemania, tercera economía del mundo, está a punto de ser superada en PIB por California, en pocos años por la India, y así seguiremos sumiéndonos en la irrelevancia si no actuamos juntos. Las lecciones de estos 40 años sugieren que la integración, a pesar de sus procesos lentos, farragosos, incluso de sus tropiezos, ha sido el camino para la prosperidad y la influencia de la Europa de 2025. Por eso el futuro de España y también el de Europa están inextricablemente unidos y ligados a una Unión Europea más profunda, más eficaz y sobre todo más unida. Tal y como señalamos siempre, ahora vamos a una pequeña parada. A la vuelta, tiempo de noticias de ámbito geopolítico. Primero, los titulares que elabora Blanca del Tronco. No se vayan. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Fue en 1955 cuando Ray Kroc, vendedor y fabricante de máquinas de batidos, se queda alucinado con la forma que tenían de trabajar los hermanos McDonald's en su restaurante de California. La rapidez e incluso podríamos decir el fordismo que aplicaban a la forma de hacer hamburguesas se cuenta de manera magnífica en la película El Fundador, dirigida por John Lee Hancock. 15 centavos de cambio y aquí tiene. ¿Qué es esto? Su comida. No, acabo de pedir. Y aquí lo tiene. ¿Estás seguro? Bueno, ¿dónde están los cubiertos, los platos y todo? No, se come directamente y luego se tira todo. ¿Y dónde lo come? En el coche, en el parque, en casa, donde quiera. Bien, muy bien, gracias. En ese momento vio la magnífica oportunidad de crear franquicias, algo que los hermanos McDonald's no supieron prever. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Que el mundo se está reconfigurando en sus equilibrios de poderes es algo evidente. Que dentro de ese cambio de era al que estamos asistiendo proliferan líderes con un cierto regusto autoritario también parece innegable. En algunos casos, por nuestro sesgo, se ve muy sencillo. Pues Rusia con Putin o el régimen chino. En otros cuesta más, pero la crisis del sistema está ahí. Como los líderes de ciertos países del este de Europa, con esas tentaciones de un cierto trato autoritario, de la forma de ejercer el poder, o la forma de llevar el país de Donald Trump y su empeño en desoír los límites que le imponen los tribunales. Para hablar sobre el estado de la democracia, su futuro y posibles ajustes, hemos invitado a Pedro Francisco Ramos Josa, que es analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Pedro Francisco, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Rafa. Perfecto, que no te oía yo. Te preguntaría lo primero, ¿cuáles son las manifestaciones, en tu opinión, más preocupantes de ese actual repunte de los autoritarismos a nivel global? El hecho de que prolifera y de que incluso quienes se todavía intitulan como presidentes democráticos actúan de forma no democrática, ¿cuál sería para ti la muestra? Bueno, no tenemos que ir muy lejos, ¿no? Yo creo que en España tenemos ya suficientes muestras por parte de nuestro presidente con esa falta de respeto hacia el Parlamento porque no quiere someterse a su control. Las continuas quejas sobre determinadas decisiones judiciales, etcétera, etcétera, yo creo que en fin, muestran, con un ejemplo muy cercano, lo que es una evolución, como bien señalas, yo creo que de alcance mundial, ¿no? Yo creo que no hay región que se escape, ¿no?, a ese descenso en el apoyo a la democracia y el ascenso de esos líderes fuertes que pensábamos que eran una cosa del pasado, pero que han vuelto, ¿no?, con fuerza. Sabemos que todas estas sociedades tienen una situación política muy polarizada, extremadamente polarizada, pero yo no sé si esa polarización política es causa o consecuencia. ¿Cómo lo ves tú? Son las dos, ¿no? En el caso, por ejemplo, estamos viendo las imágenes de Estados Unidos. Trump, digamos que no ha inaugurado ninguna etapa nueva. Lo que ha sido muy hábil a la hora de recoger el descontento de buena parte de la ciudadanía norteamericana hacia el sistema. Ha sido capaz, además, de conseguir el apoyo de cierto electorado que hasta el momento no participaba en las elecciones, con lo cual ha aumentado todavía más esa llegada de personas que tienen ideas, digamos, más extremistas, más radicales, y eso se nota tanto en los programas políticos como luego en las decisiones de los representantes. Sucede un poco también en Europa. Vemos, por un lado, el auge de la extrema derecha. Sin ir más lejos, ayer en Rumanía pues casi gana en segunda vuelta. En Portugal, Chega pues, ha aumentado bastante sus votos. Por otro lado, también tenemos partidos de extrema izquierda que también lanzan un mensaje similar, aunque en el lado opuesto de la ideología, pero al final con unas consecuencias muy similares para nuestras democracias, como es pues que se rompen los sistemas de equilibrio de poder, claro. Ya no hay tanto respeto por, digamos, opiniones diferentes, en vez de rivales vemos enemigos, etcétera, ¿no? Claro, aquí en los años 80 se decía Montesquieu ha muerto, pero una democracia tan consolidada como la estadounidense, famosa por sus checks and balances, pero se encuentra con que si la Corte Suprema le dice a Trump que esgrimir una ley de 1798 para justificar sus deportaciones no es legal,
él responde diciendo: hemos asistido a una decisión del Tribunal Supremo ilegal. Él se arroga el derecho de decir que es ilegal lo que otro poder. Es incomprensible, porque eso ¿cómo se justifica? Porque cualquier elector estadounidense tendría que darse cuenta de que esto está conculcando la división de poderes. Sí, Trump es un buen ejemplo, ¿no? Yo creo que la principal vía de comunicación, por ejemplo, que él utiliza, que son las redes sociales, ya nos dice bastante del respeto que tiene por, la democracia tradicional, ¿no? Él lo que intenta es una comunicación directa con su electorado, prescinde tanto del aparato del partido como de el Parlamento y demás, todo lo que configura ese sistema, ¿no?, de controles al poder del presidente, y es algo que tanto, como decíamos antes, ¿no?, a izquierda como a derecha es propio de estas ideologías alternativas, ¿no?, a las democráticas tradicionales, que es, en cierto modo, es un populismo, da igual, como decimos, que sea de izquierda o de derechas, porque el mensaje siempre es el mismo: el pueblo tiene la razón, pero ellos se presentan siempre como los únicos capaces de entender, de saber, de dar forma a esa voluntad popular. Basándonos en un pensador estadounidense que transitó todo el siglo XX, James Burnham, sobre el que tú has reflexionado y has escrito, en esta supuesta crisis o presunta crisis de la democracia, él detectaba una serie de debilidades y daba unas recetas. Contextualízanoslo de forma breve. Sí, bueno, James Burnham, la verdad que es un autor muy, muy importante para entender la reconfiguración del pensamiento conservador estadounidense. Digamos que es una actualización del pensamiento aristotélico. Yo siempre lo digo cuando hablamos de entender las democracias, que el libro de cabecera de todas las personas debería ser La Política, ¿no?, de Aristóteles, porque ahí está todo. Realmente el ser humano no ha evolucionado tanto, a pesar de que tenemos hoy todo tipo de tecnologías a nuestra disposición, pero por dentro seguimos siendo el mismo animal de siempre, ¿no? James Burnham lo que decía era precisamente eso, ¿no?, que la democracia en Estados Unidos se veía en peligro, al menos la democracia tradicional, la diseñada por los padres fundadores, primero porque ese sistema de control y de equilibrios se había, debilitado con el paso del tiempo, y además el surgimiento de una fuerza política nueva como era el progresismo ponía todavía más en peligro ese sistema. ¿Por qué? Pues porque cuando un Estado proporciona todo lo necesario a la ciudadanía, esa ciudadanía se vuelve rehén del Estado. El ideal democrático original en Estados Unidos lo que pedía era, o en lo que se basaba, era en una ciudadanía activa, una ciudadanía preocupada por cómo se ejercía ese poder y no dependiente de ese poder. Hay una gran diferencia, ¿no?, entre un sistema y otro. Por eso en la Unión Soviética, por eso en China, en esos regímenes comunistas, en Cuba, en Venezuela, etcétera, el Estado se convierte en el gran hacedor, ¿no?, para mantener a toda la población, como decíamos antes, rehén de aquello que él puede ofrecer, ¿no? En algunos casos es mucho y en otros es poco. En Estados Unidos, a partir, sobre todo de la década de los 60, hemos visto un gran crecimiento del Estado. Hay un gran mito alrededor del Estado norteamericano, porque en realidad el estado del bienestar, aunque no esté tan desarrollado como en Europa, gastan más o menos parejo, ¿eh? No hay una gran diferencia de gasto público. Lo que pasa es que no lo hacen bien. No lo hacen bien, entre otras cosas, porque no hay ningún político que se atreva a llevar un discurso socialdemócrata. Como hemos visto en las últimas elecciones, eso condena el fracaso, ¿no? Uh-huh. Pero Burnham lo que decía era eso, que al final las democracias mueren si el Estado llega a controlar la vida, todas las facetas de la vida de las personas, porque al final tú no tienes una ciudadanía, tú tienes unos rehenes, ¿no? Claro. Unos esclavos de ese poder estatal. Al final, como en el latifundio, ¿no?, tienes a alguien que depende de ti, a quien le tienes que dar la paguita.
Te pregunto porque se nos va yendo el tiempo, es que es un tema interesante que daría para mucho que hablar. Hablabas de Aristóteles y podemos ver que apuntaba también Barham a una suerte de aristocracia entendida desde el punto de vista aristotélico, ¿no? De que gobiernen los mejores, pero bueno, es que se nos va el tiempo, Pedro Francisco. Pero te pregunto, te pido que te mojes. ¿Cómo ves la salud de la democracia liberal en un orden mundial, el actual, donde compite con modelos iliberales, autoritarios? ¿Le espera un futuro que o cambia o desaparece, o tú crees que tiene margen para reinventarse? Bueno, yo creo que más bien nos estamos ajustando a la realidad, ¿no? Con el fin de la Unión Soviética y sobre todo con aquel famoso libro de Fukuyama, ¿no? Que pensábamos que este iba a ser el modelo que iba a triunfar. Yo creo que en la actualidad lo que estamos viendo es que es un modelo más entre otros muchos, ¿no? Ya no es el predominante, ni siquiera el más atractivo. Está en crisis, pero está en crisis ya no solo porque se vea, acosado, ¿no? Por esos otros modelos, sino porque internamente yo creo que se nota cierta fatiga, ¿no? En este orden liberal. Lo vemos en todas las encuestas, ¿no? De confianza hacia los partidos políticos, en todos los países, en todas las regiones, sobre todo en Latinoamérica, pero aquí en España tampoco es que sean muy halagüeñas, ¿no? Cuando pregunta, bueno, voy a citar una fuente que no sé si es muy fiable, ¿no? El CIS, cuando dice la confianza que tienen los líderes, casi ninguno aprueba. Eso ya quiere decir bastante, ¿no? Pero digamos que para tener esa regeneración de nuestras democracias no solo necesitamos buenos líderes, que al final ese es el componente republicano clásico, ¿no? Que hemos dejado de lado en las últimas décadas. También necesitamos una ciudadanía responsable. Pero claro, una ciudadanía deja de ser responsable cuando depende por entero del Estado, porque ya no tiene libertad. Entonces, ese es el gran dilema, ¿no? De nuestras democracias liberales. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia una mayor seguridad, ya sea frente a amenazas externas, frente a determinadas pobrezas, pobreza digital, pobreza económica, etcétera, pobreza cultural, o recuperamos el ideal antiguo de tanto responsables públicos, digamos, con una gran ética, pero que eso dependa también de una ciudadanía libre, responsable? Claro. Esa es la única alternativa que se nos presenta, porque de lo contrario, si seguimos por este camino, lo único que vamos a tener son demagogos que nos van a prometer de todo mientras nos están quitando lo poco que nos queda. Porque la otra opción es lo que estamos viendo en algunos países, liderazgos fuertes, pero incluso con pensadores que apuestan por una reducción de la participación popular, ¿no? Por quitar el peso o modificar de alguna manera, sé que no es lo mismo ni mucho menos, pero cualquiera ha leído de la democracia censitaria del siglo XIX, pues una suerte de algo así que facilite esos liderazgos fuertes, y eso es un peligro también si se entiende la democracia como hasta ahora. Claro, porque ahí no hay posibilidad de enmienda, ¿no? No hay más opción que la que el líder diga que es la adecuada. En una democracia bien entendida, desde luego tiene que haber una convivencia de opiniones distintas. A mí no me gusta el progresismo, pero desde luego no me gustaría un régimen donde solo hubiese un tipo de opinión, porque eso acaba degenerando, no nos lleva a ningún sitio bueno. Lo mejor es buscar vías donde poder, digamos, recoger lo mejor de cada corriente, a pesar de que uno tenga, digamos, unas ideas o un programa bien definido, ¿no? Yo, desde luego, todo sistema que ahogue, digamos, las opiniones contrarias o diferentes, no podemos calificarlo de democracia, ¿no? Y yo creo que en este país, que tenemos una historia reciente, porque digamos que un siglo en la historia de un país es muy poco, ¿no? Pero de guerra civil y luego de una dictadura, yo creo que tenemos que todavía aprender mucho de lo que es el comportamiento democrático. Solo hace falta ver digamos, los discursos y determinadas expresiones de nuestra clase dirigente, ¿no? Yo creo que nos falta todavía mucho camino por recorrer, pero también para la ciudadanía, ¿no? A la hora de elegir al mejor líder, no al que nos promete más, sino que pensamos que lo puede hacer mejor. Y eso, desde luego, digamos, es algo muy complicado
en estos sistemas. Además, los propios líderes ya se ocupan constantemente de, digamos, enfrentarnos al de enfrente para que, digamos, el odio y la rabia sustituyan a lo que es un ejercicio racional de valorar qué opción es la mejor. Y bueno, donde reina la emoción, desde luego la razón marcha corriendo, ¿no? Por el camino de atrás. Y eso para las democracias es muy mala noticia. Un buen pensamiento para quedarnos con él y reflexionar sobre esas palabras de Pedro Francisco Ramos Josa, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Como siempre, un placer. Un abrazo. Hasta la próxima. Un placer, Rafa. Un abrazo. Nos vamos, no hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y mañana, eso sí, mañana más Pulso Geopolítico, no se lo pierdan. Radio Intereconomía. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. En un mundo cambiante como el que vivimos, merece la pena reflexionar sobre la reciente cumbre de mayo en Pekín entre CELAC y China. Entender cómo esa apuesta clara de China por América del Sur, Central, el Caribe, nos muestra que en la reordenación que estamos viviendo de equilibrios globales, aunque la primera potencia apuesta por romper el multilateralismo, otros actores importantes abogan por seguir generando acuerdos globales y como China, que es la segunda potencia mundial, pone sus ojos en el patio trasero de Estados Unidos. Gonzalo Gómez de la Calle, profesor de Economía y de Relaciones Internacionales de ICADE. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hemos asistido, lo hemos comentado al comienzo, a esa cumbre, a ese foro China-CELAC, y se ha hablado mucho de cuestiones como un futuro compartido, de revitalización. Al final, Gonzalo, ¿cómo encaja una apuesta que parece bastante clara de China por América Latina y el Caribe con su geopolítica global actual? Porque esto es parte, como siempre para los chinos, de una estrategia bien pensada y de largo plazo. Bueno, ellos al final buscan hacer estrategias, como bien comentabas, a largo plazo para beneficiarse en general o conseguir los suministros de materias primas. Esta cumbre no es una cumbre cualquiera, sobre todo por la situación geopolítica que vivimos a día de hoy, pero sobre todo Xi Jinping lo que ha estado anunciando y llegando a acuerdos es a desdolarizarse o intentar evitar tener una menor dependencia del dólar y al mismo tiempo internacionalizar su moneda nacional, el yuan, ¿vale? Es decir, los principales acuerdos y anuncios que se han hecho en el día de hoy buscan, por un lado, tener créditos millonarios que están hechos en yuanes, un plan de acción de proyectos de cooperación que se financiarán con créditos y con ayuda y con subvenciones en yuanes, y al mismo tiempo, digamos, ya fomentar pues intercambios culturales, visados y hacer una declaración para lograr una cooperación sur-sur. Uh-huh. Se habla mucho, se intenta poner por parte de China mucho hincapié en que ellos están apostando por el multilateralismo, por la reforma de la gobernanza global, en contraste con quien habitualmente ha manejado las riendas del panorama internacional, que ahora mismo es cualquier cosa, Trump, Estados Unidos, menos multilateralista, ¿no?
En este caso es curioso porque es la primera vez que vemos a la potencia hegemónica que, además de ser partícipe y diseñador de un sistema geopolítico como el actual del sistema Bretton Woods, con sus modificaciones y con la libre circulación de las monedas, en el sentido de que no están ancladas al patrón oro, empezó siendo ya Estados Unidos, con Nixon, y Trump, en este caso, lo que está haciendo es, oye, ya no solamente yo soy el que define las reglas y hago que todo el mundo sea partícipe, sino que cuando veo que las reglas de un sistema que yo he creado ya no son tan favorables, decido unilateralmente o presiono para cambiar dichas reglas y que me vuelvan a beneficiar. Eso es lo que estamos viendo a día de hoy, básicamente. ¿No te resulta, Gonzalo, extraño que teniendo esa doctrina Monroe sobre la mesa desde el siglo XIX se permita o no se haga más presión por parte de Estados Unidos, al menos presión evidente por parte de Estados Unidos, para intentar evitar ese gran peso de China en ese patio trasero, ¿no? Como siempre hemos dicho ya en el estereotipo, vamos? El hombre fuerte de la administración Trump en Iberoamérica es Marco Rubio. Es su hombre de confianza. Trump creo que está más centrado, por lo menos da la sensación, que prefiere otros temas, y efectivamente llama la atención, pero China requiere de materias primas que hay otros países que no se pueden dar por falta de seguridad, estabilidad, y al mismo tiempo, en ese acercamiento donde China está haciendo una política más intrusista, podríamos decir, frente a la doctrina Monroe estadounidense, siempre se posiciona como un país que no es rico. Esto es muy curioso. Es un país que les dice al resto de países en vías de desarrollo que, oye, no, yo soy tu amigo, estamos en la misma liga, no soy como Estados Unidos, que es un país rico, desarrollado, que te impone una serie de condiciones frente a tus sistemas democráticos, sino que somos iguales y por tanto te puedes fiar de mí y tenemos que apoyarnos mutuamente, ¿no? Frente a un Pekín, como estamos viendo, activo diplomáticamente en toda América, ¿cómo ves en contraste la actuación de la Unión Europea? Tenemos a España como puente con Iberoamérica, pero llevamos años luchando por ese acuerdo con Mercosur, tiene muchas sinergias y, sin embargo, a nosotros nos cuesta muchísimo poner en marcha estas iniciativas y parece que a China le salen fácil. Sí, a ver, Europa en este caso no está teniendo en cuenta o está dejando que Iberoamérica tenga influencia por otro tipo de potencias. ¿Por qué? Pues porque para poder proyectar poder y ser considerado un socio fiable, necesita uno tener resueltos los problemas internos de casa. Y la Unión Europea tiene muchos problemas a nivel internacional: fragmentación, reconocimiento, legitimidad moral en muchas ocasiones a la hora de por qué la guerra de Ucrania no, pero la guerra de Gaza sí. Podría ser una cuestión que muchos países se plantean de hoy. Y por tanto es muy difícil proyectar influencia y poder con Iberoamérica cuando hay mucha debilidad interna. También es interesante destacar, no de ámbito económico estrictamente, pero en la declaración de Beijing se aboga por una demanda que está también en los BRICS y que se hizo en Kazán y que se repite cada vez que está China de por medio, y quizá también cada vez que está algún miembro del sur global que aspira por cambiar algo. La reforma de las instituciones de gobernanza global, se hace mucho hincapié en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se habla de que son instituciones articuladas en una realidad muy lejana ya tras la Segunda Guerra Mundial y que no representan la realidad mundial de este momento. ¿Va a tener eco esta petición? ¿Tiene sentido? ¿Cómo lo ves? El tema es que decir que las instituciones están anticuadas puede ser hasta verdad y es legítimo. El problema es a dónde se quiere ir. Esto es lo que conocemos, esto es lo que, digamos, ha funcionado en ciertos momentos de la historia, pero el salto ¿hacia dónde es? Hacia el vacío, hacia un sistema multilateral donde el enfrentamiento sea mucho más sencillo porque el realismo político en las relaciones internacionales es un juego de suma cero, es la tónica y donde el más fuerte es el quien gana. Ese es el problema. Vamos camino a que hay muchas instituciones internacionales bloqueadas. Una de ellas es la Organización Mundial del Comercio. China, a principios del siglo XXI, formó parte o se ascribió a la misma y utiliza ciertas políticas que no son de libre mercado, que han supuesto varios enfrentamientos y que ahora con la guerra arancelaria
supone que al final lo que basó el desarrollo de la segunda mitad del siglo XX, todo el desarrollo fue el libre comercio, a través del surgimiento del FMI con los acuerdos de Bretton Woods. ¿Por qué? Porque se buscaba cooperación, estabilidad, ¿no? Estabilidad monetaria, cooperación financiera. Si estos conceptos son los que se van a poner en tela de juicio y son los que se están poniendo en tela de juicio, lo que va a pasar es que todos los sistemas desarrollados a partir de estos acuerdos fácticos van a ir cayendo uno por uno. Uno de ellos, por ejemplo, es cuando un país, como puede ser Rusia, esté en un conflicto bélico con Ucrania y se le pongan sanciones, pues utilizar una alternativa. Esa alternativa puede ser pues no utilizar el SWIFT. El SWIFT básicamente es el sistema que utilizan los bancos, pues la red de mensajería financiera para realizar las transferencias internacionales entre los bancos, como un correo electrónico, podríamos decir, entre bancos. Bueno, pues en vez de utilizar el SWIFT, que podría ser de influencia occidental, pues tenemos el TIPS, que es un sistema de pago desarrollado por China que fomenta el comercio internacional en yuanes y fomenta acabar o evitar las sanciones. Un claro ejemplo fue la compra que hubo de petróleo, en este caso de petróleo ruso en yuanes, en el 2025 entre Pakistán y Rusia, para evitar las sanciones occidentales. Sí, supongo que también tiene es muy evidente el ejemplo que nos pones, pero supongo que también critican cuestiones como que Francia o Reino Unido tengan derecho de veto, ¿no? En un Consejo de Seguridad que refleja una realidad antigua, ¿no? Cuando dices India es el país más poblado del mundo, o bueno, todas esas cuestiones que hay sobre la mesa. En cualquier caso, Gonzalo, yo te preguntaría, ¿crees que todo esto obedece simplemente a una cuestión de acuerdos económicos? ¿Crees que están consiguiendo o están avanzando hacia una alineación política distinta en la que consigan precisamente ir en esa línea que tú apuntabas en esta respuesta, cambiando de moneda de referencia de comercio, cambiando el switch por TIPS? No sé, o sea, ¿esto tiene sentido? O sobre todo, ¿se está consiguiendo? ¿O al final las estructuras que llevan tanto tiempo funcionando tienen una inercia muy grande y es difícil doblegarlas? ¿Hacia dónde vamos? La pregunta que planteas no es sencilla, y respondiendo también al contexto que has comentado sobre la modificación de los derechos de veto, responden principalmente a la capacidad de disuasión nuclear. En este caso, de tener la bomba atómica, que los tienen países que, es cierto, son del sur global, como pueden ser la India, Pakistán, y que la India elige su puesto, ¿no? Y tener más preponderancia a la hora de este tipo de cuestiones. Pero sobre todo, llegados a este punto es, ojo, cuidado, que no sabemos la inercia que puede generar esto. Se dice que China va a ser una potencia, una superpotencia. Tengo que recordar a Japón en los años 80, vamos antes, 70-80 va a superar, va a hacer el sorpaso a Estados Unidos, no lo hizo nunca, tiene un problema económico, y China va a perder una gran capacidad laboral de aquí hasta 2100. Entonces, tengo mis dudas sobre si realmente China, con esa aspiración, pueda ser capaz de dar un sorpaso, de alinear a todos los países, que es cierto que lo está consiguiendo, pero ojo, cuidado, China se va a convertir, si no es ya, en un país acreedor de todos los créditos que está dando. Claro. Todavía no los está cobrando, va a cobrar muy pocos, va a ser el tío malo, ser el tío Sam, como Estados Unidos. Veremos ahí entonces si los países que de momento le apoyaban van a seguir en esa línea que está marcando Pekín. Con esa reflexión nos quedamos. Gonzalo Gómez de la Calle, profesor de ICADE, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Muy bien, buenas tardes, hasta luego. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía.
Sabemos que desde la Segunda Guerra Mundial hay presencia militar de Estados Unidos con bases en suelo europeo, instalaciones que en principio cumplen diversas funciones, desde llevar a cabo entrenamiento militar o maniobras conjuntas con las tropas europeas en el seno de esa colaboración en la OTAN, hasta gestionar las cerca de un centenar de cabezas nucleares que la potencia transatlántica mantiene en 6 de las bases europeas. Pero sobre todo sirven para mantener un efecto disuasorio estratégico, algo que según Donald Trump beneficia a Europa, pero no puede costearse solo por parte de los contribuyentes de Estados Unidos. Y esto está generando polémicas sobre la implicación de Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, en el paraguas de defensa europeo. Pero esto a su vez tiene otra visión muy evidente, la de las capacidades de proyección estratégica que otorgamos los europeos a Estados Unidos en un suelo que no es suyo. Si no nos defiende, ¿por qué dejarle proyectarse internacionalmente gracias a nosotros? Por eso hablamos y hemos concertado esta entrevista con Pedro Francisco Ramos Josa, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? Haznos un panorama, una visión que te parezca relevante de, pues eso, de la presencia militar de Estados Unidos en Europa, los países donde es más importante, de forma somera, porque sé que es muy amplio y no podemos profundizar, pero para que por lo menos haya un cierto contexto. Pues para empezar, y señalando la importancia que tiene Europa para Estados Unidos en ese despliegue global que decías de proyección estratégica, pues decir que solo en Europa está el 50% de esa proyección global, o sea que para Estados Unidos es vital. En cuanto a los países más importantes, sin duda alguna Alemania, que es el país que tiene más soldados albergados en su país, unos 39.000. Luego vendría Polonia, Italia, Reino Unido y a mucha distancia España con unos 4.000, aunque con esa importante base naval de Rota y luego acompañada de la aérea de Morón. Como acabas de señalar, cumplen varias funciones, no solo en el terreno naval y terrestre, sino también en el aéreo, y luego en esa disuasión nuclear a través del emplazamiento de esas en torno a las 100 bombas tácticas de gravedad que están emplazadas en varios países como Bélgica, Polonia, Países Bajos, Alemania y Turquía, además de Italia. Y luego decir que también, alberga la mitad de las bases, como ya hemos dicho, y también la mitad de los soldados que tiene desplegados en el exterior, Estados Unidos. Fluctúan en función de los despliegues, pero están en torno a los 100.000. Digamos que el suelo fueron unos 65.000 de ese despliegue, pero ha aumentado desde la invasión rusa de Ucrania y, de hecho, unos 20.000 se han desplazado a los países del este, en concreto Polonia, sobre todo, y países bálticos. En los últimos tiempos hemos escuchado hablar de un posible repliegue, disminución del compromiso estadounidense, así de forma un poco etérea, sin concretar demasiado, como yo apuntaba, ¿no? Señalando Trump que nos están defendiendo por tener esa presencia aquí y que no puede ser que solo lo paguen los estadounidenses. Esas amenazas, te pregunto tu impresión, ¿hasta qué punto son retóricas o son reales? Bueno, con Trump ya hemos comentado muchas veces que no hay que tomárselo literal, pero sí hay que tomárselo en serio. ¿Por qué? En este caso, por ejemplo, los países europeos sufragan el 34% de esas bases, ¿vale? El presupuesto total, el 34% lo paga Europa, el resto Estados Unidos. Son en torno a 2.500 millones de euros anuales. Puede parecer una inversión escasa teniendo en cuenta el poder que tiene, que lo acabas de señalar también, de disuasión Estados Unidos con esa presencia en Europa, sobre todo teniendo en cuenta el clima que tenemos en las relaciones con Rusia tras su invasión de Ucrania y todas las amenazas que de vez en cuando nos llegan desde Moscú. Para Estados Unidos, y esto lo unimos con esa guerra arancelaria que se ha hecho tan famosa en los últimos días, tiene relación porque para los que han diseñado esa política económica se trata de reequilibrar la balanza mundial, no solo en el comercio, sino también en aspectos de seguridad. Y en ese sentido, Estados Unidos ya ha dicho, esta administración ya ha dicho
que se necesita renegociar las relaciones no solo económicas y políticas, sino también de seguridad, en concreto con Europa, para que Estados Unidos deje de pagar por proteger al resto del mundo y por la estabilidad mundial, algo de lo que se ha beneficiado no solo Europa, y hablan también incluso de China, y que nuestros países se hagan cargo de no solo más de su propia defensa, invirtiendo más en sus ejércitos, sino también costeando parte de ese despliegue, no directamente aumentando el presupuesto del pago de esas bases, sino permitiendo la reindustrialización de Estados Unidos, lo cual es una política muy compleja, pero que tiene sentido si como digo, aunamos todos los vectores que, digamos, componen esa estrategia. Claro, yo aquí lo que me planteo, no sé si lo hacen también los espectadores, es que, siendo ciertos los argumentos que apunta Estados Unidos, están cojos. Solamente hablan de la realidad de un lado, pero no hablan de lo que supone para quien es el hegemón todavía la capacidad de estar proyectado un océano de por medio y de tener a tiro de piedra un rival como es Rusia, de tener capacidades de proyectarse a Oriente Próximo, de controlar el Mediterráneo y todas las capacidades estratégicas que le otorgan todas las bases en Europa. Si no las quiere pagar, que las devuelva. ¿Qué pasaría? Para ellos me refiero, no para Europa. Para Europa es evidente, no tendría capacidad para defenderse. Pero ¿y para Estados Unidos? ¿No sería una pérdida también dramática de su capacidad de proyectar su influencia en el mundo? Totalmente. Yo creo que por eso no tenemos que tomar, digamos, al pie de la letra todo lo que dice Donald Trump al respecto, porque en el Pentágono seguramente se están tirando del pelo escuchando muchas de las afirmaciones en torno a que si se va a abandonar la OTAN si no se cumplen los compromisos, a que se necesita reequilibrar la presencia mundial a favor de Asia y en perjuicio de Europa de nuevo. En fin, es algo que venimos escuchando desde Obama ya con aquel famoso Pivot to Asia, pero que con Donald Trump parece que puede tomar, digamos, un nuevo impulso. Pero como bien dices, afortunadamente la política de seguridad no solo se hace en la Casa Blanca, como digo, también se elabora en el Pentágono, y ahí son plenamente conscientes de la necesidad que tienen de sus aliados europeos. Es algo recíproco, luego digamos, el eslabón débil de esa alianza hasta que no nos pongamos al día, pero sí que podemos aportar mucho, no solo en el terreno geoestratégico, sino también en todos los demás aspectos. Es algo que Europa debe de mostrar, digamos, un enfoque más inteligente y hacer ver a esta administración que somos mucho más que una simple punta de lanza, ¿no? Hacia Asia, sino que podemos colaborar con Estados Unidos en muchos otros sectores. Precisamente te quería preguntar, entendiendo que esto pues no terminara llegando la sangre al río, que hubiera una cierta colaboración, un cierto entendimiento en la medida que sea, pero claro, ¿qué equilibrios va a haber cuando es evidente, lo apuntabas tú, que el mundo ha basculado demográfica, económica y supongo que terminará haciéndolo también militarmente hacia el eje Asia-Pacífico, cuando Europa sigue a rebufo de todo lo que se le exige? Es decir, ¿qué papel puede jugar una Europa algo más al día en su necesidad de gasto militar y con quién? En este caso supongo que sería de la mano de Estados Unidos, al menos hoy por hoy, ¿no? Sí, es la alianza que existe actualmente, y yo creo que, digamos que por afinidad no solo en términos de seguridad, sino también política y cultural, yo creo que es, digamos, la que más conviene a ambos actores. De todos modos, una Europa que reafirme su poder militar, no en clave expansionista, como muchas veces se señala, sino en clave defensiva, porque hay que recordar que los ejércitos principalmente
no se crean, en democracias no se crean para hacer la guerra, sino para evitarla. Son en regímenes autoritarios y totalitarios como el ruso, donde ese ejército efectivamente sí se utiliza para fines ofensivos. Entonces, una Europa, como decíamos, que reafirme su poderío militar y lo equipare a su poder económico, cultural, comercial, etcétera, yo creo que sería una Europa más fuerte, una Europa capaz de disuadir ahora sí a Rusia en sus fines expansionistas, una Europa más segura, una Europa que podría ayudar mucho más también a aquellos países africanos que están envueltos en una inestabilidad tremenda y que para el flanco sur europeo es uno de los principales asuntos de seguridad y en concreto algo que concierne especialmente a España, y en ese sentido podría ser también mucho más atractiva para Estados Unidos. Alternativa a esa alianza, hoy por hoy a mí francamente no la veo. Hay quien señala a China, que será la que recoja los despojos si Estados Unidos no reacciona a tiempo, pero bajo una alianza con China los términos serían todavía mucho más desequilibrados, ¿no? Yo creo que esa falta de sintonía política nos condenaría a una relación de vasallaje, más de colaboración. Da la sensación de que a Europa, que económicamente es el segundo bloque del mundo, con 17 billones de PIB frente a los 25 de Estados Unidos, que viene de toda, si me remonto a tiempo, que viene de ejercer un poder secular, colonial, de controlar el mundo, se le está acabando la baza del autoritas moral, de que solamente llevando como estandarte la negociación, el multilateralismo, la expansión de la democracia no es suficiente, que tiene que tener algo detrás, algo que con lo que golpear la mesa cuando se presenta en el concierto internacional. Sí, de todos modos hay que recordar que en democracia los ciclos políticos son muy cortos y son muy coyunturales. Si echamos la vista atrás, cuando George Bush invadió Irak, sucedió algo muy parecido, ¿no? La imagen de Estados Unidos se vino abajo, el apoyo de muchos países europeos también. Fue la época famosa en la que Donald Rumsfeld hablaba de la nueva y la vieja Europa para dividir a aquellos países que apoyaban y los que no a Estados Unidos. Y luego llegó Barack Obama y si nos acordamos, los índices de apoyo a Estados Unidos volvieron a subir. Digamos que tenían un presidente que contaba con casi más atractivo fuera de Estados Unidos que dentro y bueno, recuperó ese liderazgo global en términos no solo militares, como señala, sino también morales. Incluso llegó a ganar el Premio Nobel de la Paz sin haber hecho prácticamente nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Europa y el resto del mundo, yo creo que están un poco a la expectativa, a ver cuánto dura Donald Trump en la Casa Blanca y esperar tiempos mejores, ¿no? Yo creo que es quizás lo bueno que tiene, lo único bueno, ¿no?, que tienen los regímenes democráticos, que cuando hay un líder así de disruptivo, pues esos ciclos electorales, digamos que anticipan un cambio y con ello se puede rebajar un poco la tensión. Si tuviésemos un líder en ese sentido como es Putin en Rusia, por eso Europa, digamos que la estrategia hacia Rusia es a largo plazo, porque no se prevé ningún cambio, ¿no? En cambio, bien distinto es el caso de Estados Unidos, donde Donald Trump como mucho podrá estar otros 3 años más en la Casa Blanca. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. ¿Has oído eso? Es el sonido de una villa taurina, donde se ve un toro por dentro y otro por fuera del ruedo. En la Plaza del Coso de Peñafiel, del 14 al 18 de agosto, prepárate para una fiesta que no se cuenta. Comienza con los encierros, continúa con las capeas, baila con el chúndara y entre capeas y música, la fiesta continúa. Cultura, calle, tradición y un ambientazo que te atrapa. Es Peñafiel en Fiestas. Del 14 al 18 de agosto. Te esperamos.
La salud empieza por los pies. El doctor Juan Pablo Jiménez cuenta con más de 27.000 intervenciones en cirugía del pie. Los pies rigen la salud de todo nuestro organismo. Para dar solución a las patologías del pie, les emplazo todos los domingos a escuchar el programa La salud empieza por los pies. Doctor Juan Pablo Jiménez.